Bueno, estamos escuchando política en el Ecuador. Vamos avanzando, vamos avanzando. Realmente no todo es malo. Ya no todo la culpa es de Correa. Ahora es culpa de la Constitución que tiene 58 candados. Bueno, que nos digan cuáles son los 58 candados que hay que reformar en la Constitución del Ecuador. Ya avanzamos, ya por lo menos ya la culpa no es de Correa, no, ya cambiaron de mantra. Perdían la primera vuelta candidatos presidenciales, se postulaban para ser candidatos a la asamblea, pues, los que habían perdido. Y entonces usted tenía a Rodrigo Borja, a León Febres Cordero, al doctor Huerta, ¿no? Tenía en la asamblea, ¿no? Porque habían perdido las elecciones de primera vuelta. Entonces, eso cambió porque ahora las elecciones son de diputados en primera vuelta, igual que las presidenciales. Entonces, todos estos retrocesos políticos y que son las falencias y los huecos negros que tiene la Constitución, Los que huecos tienen que negros ser de la cambiados, que Constitución tienen que ser ecuatoriana y los reformados, 58 son los que nos candados. llevan a la situación de fragmentación política que tenemos hoy día, donde los que ganan, ganan con lo que ya hemos analizado, con bajos porcentajes, que es legal, pero que no es legítimo y que les dificulta Es su legal, pero no es proceder en la Asamblea legítimo. Nacional. Y que luego el status quo que han obtenido Y las ahora nos habla de organizaciones status quo. políticas, ¿no? Y aquí viene otra reflexión. En la En las Constitución otras anterior, reflexiones. los independientes podían ser candidatos de las distintas dignidades. En la Constitución actual, si usted no tiene el auspicio de un partido político, si usted no tiene un numerito, usted no Pero te puede estás ser candidato. contradiciendo, hijo. Dices que hay Entonces, si demasiados hace el movimientos Senado políticos. también la participación de No, los si son una independientes, caja de entonces, contradicciones, ¿qué de hacemos la errores. mayoría de los ciudadanos que estamos en el 70%? Vamos a tener que hacer un partido político de los ciudadanos Nunca para me poder imaginé participar en las elecciones, que porque si tratar no, de no podemos entender a los participar. políticos Entonces, ecuatorianos esto es imposible. es un Como estos deporte de alto imposibles se riesgo. dan en el Ecuador, resulta pues entonces tenemos 292 organizaciones políticas y 75,000 candidatos. Ya, ¿Cuándo papito, se termina este desorden, queridos amigos termina. y queridos ecuatorianos? ¿Habrá conciencia política para hacer Y las ahora me habla reformas de que se han conciencia tratado aquí muy política. abiertamente y con mucho patriotismo e Urgente, inteligencia en este foro? necesitamos clases de educación No lo política creo, en el Ecuador. porque los partidos políticos están felices que no cambie este estatus. Sigue la fragmentación, ya iremos a las elecciones presidenciales a lo mismo, porque hablábamos hace un momento de la muerte cruzada, pero a los 6 meses vamos a La ir a muerte las cruzada no elecciones existe en la exactamente Constitución del igual, Ecuador. sin Ya revisamos la reformas, Constitución. a elegir otra asamblea Le vamos a unicameral, invitar a a este elegir otro asambleísta para presidente que nos en primera indique vuelta con los en qué diputados artículo en de la primera vuelta. No Constitución hemos cambiado existe el nada. artículo Entonces, el muerte país cruzada. necesita reformas para cambiar y avanzar, porque si no estamos condenados, como dijo Raúl, estamos atados de pies y manos sin ninguna posibilidad de cambio y de esperanza en el Ecuador. Juan Cubi, en estas Juan Cubi condiciones ahora. Le resulta muy preguntan a Juan difícil Cubi. articular estas reformas que son deseables Veamos qué responde Juan y Cubi. mientras tanto avanzan desde el otro lado, incluso con financiamiento de la narcopolítica, con Vuelve el candidatos tema que de se ha señalado y que están narcopolítica. investigados por la Fiscalía, y hay impotencia desde los organismos de control. Narcopolítica. A ver, Miguel, El nexo causal de la narcopolítica en el Ecuador. Chérez. como una consecuencia de una situación del país. El nexo No es que la causal de la narcopolítica los en el narcocandidatos Ecuador. aparecen de la noche a la mañana. Chérez. Son producto de décadas de un proceso El de organigrama de consolidación del crimen Chérez. organizado, El nexo de la a través narcopolítica en el Ecuador. económicas ilícitas. ¿Qué es lo que ha sucedido? Y eso es estudiado a profundidad en Colombia y en México. Lo Y que eso, sucede es que y ahora estas dice bandas que criminales esto están del estudiando a crimen organizado profundidad en Colombia ya y en tienen México. otras perspectivas más allá del simple negocio del trasiego de droga y empiezan a diversificar sus actividades, y una de las claves es controlar espacios territoriales a través del control de la política formal, es decir, de la autoridad local, provincial. Eso es una estrategia que la han aplicado hace mucho tiempo.
Entonces, eso ocurre ¿por qué, Miguel? Porque llevamos ya más de 50 años de la actividad del narcotráfico en este país y la mayoría de autoridades y gobiernos o se han hecho de la vista gorda o se han declarado impotentes para manejar ese problema. Con un aditamento, que el narcotráfico es un problema geopolítico global, no lo va a resolver el Estado ecuatoriano por sí solo. Pero claro, como se ha ido profundizando y consolidando, hoy lo que asistimos, no hoy, desde hace un tiempo, es en que ya penetran la institucionalidad del Estado. Chéveres. Y no solamente la política, también organismos de control, policía, fuerzas armadas, etcétera. Ese es un fenómeno Los gravísimo. narcos generales. Ahora lo que ha sucedido, Miguel, es que ya la gente simplemente comenta. Usted recorre el litoral costanero de este país y pregunta a la gente sobre los candidatos locales y le van a decir, ahí hay candidatos que representan al narcotráfico. Nadie lo va a decir públicamente por miedo a que sufran represalias, pero la gente lo comenta, lo dice, esto, así está ocurriendo, el que ganó. Y ahora ya lo que ha cambiado es que hay denuncias públicas, es decir, se han hecho públicas estos vínculos o estas sospechas de que están respondiendo a estos intereses. El tema central, Miguel, es que no lo vamos a resolver desde una lógica electoral, ni con todos los controles del mundo, porque el narcotráfico responde a otras dinámicas, Miguel. Si usted revisa, dinámicas diferentes. Las zonas, los territorios del país donde más ha florecido el narcotráfico es las zonas más deprimidas económicamente, donde la marginalidad social Neoliberalismo. es mayor. Pongo por caso la provincia de Esmeraldas, eso lo conocemos de sobra, conocemos este país. Políticas neoliberales. Entonces, las políticas neoliberales son una de las causas principales de la explosión del narcotráfico en el Ecuador. Que ahora se manifiestan las elecciones tiene eso una explicación, Miguel, y es que los capos, los líderes de los carteles ya no van solamente a controlar la economía desde la ilegalidad, desde la clandestinidad, lo quieren hacer desde la formalidad institucional. Un estudio del diario El Universal de hace 10 años en México detectó que 72%, escúchenme, 72% de los municipios mexicanos estaban bajo control de los carteles. Imagínense lo que significa eso. Es un estado paralelo más poderoso que el estado formal. Entonces estamos caminando obviamente a esas lógicas, porque los narcotraficantes no es que nacieron el día de ayer, no es que son unas hermanitas de la caridad haciendo recolección de fondos para dar de comer, no, es un mega negocio mundial, global, pero que responde a unas carencias estructurales. Puta, cómo mezclan los con razón que... Y ahora lo que están haciendo es qué complicado esto, ¿eh? Van a participar, van a insertarse en la vida política porque eso genera más condiciones de poder para su negocio. Narcotráfico es un negocio y lo que pretenden es... Uy, has descubierto el agua tibia. El narcotráfico es un negocio. Intervenciones del Estado. Es lo que está ocurriendo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Cambiar el Código de la Democracia, exigirle al Consejo Nacional Electoral que tenga mayor acuciosidad en la verificación de los antecedentes de los candidatos. Eso ya córtale. Es ideal, eso es utópico, Miguel. Eso no va a ocurrir. Raúl Andrade, esta incidencia de lo que se denomina... Ahora habla Raúl Andrade. Y esta realidad de los máximos organismos electorales que no han podido controlar. Bueno, yo diría que la narcopolítica es un síntoma de una enfermedad sumamente grave que le aqueja al Ecuador, que es la impunidad. ¿La narcopolítica es un síntoma? No. La narcopolítica no es un síntoma. La narcopolítica es un delito. Las distintas actitudes contra la ley o las distintas actitudes delincuenciales que existen y han existido en el país. De tal manera que lo que está sucediendo es que cada vez hay más incentivos para ser un delincuente o un narcotraficante. No hay incentivos. Todos los días vemos en la prensa menores de edad que no pueden ser juzgados. Ahora dice como que adultos. la prensa le pone incentivos. Grupos de delincuentes que asaltan restaurantes y se llevan preso al guardia de seguridad para investigarle porque disparó contra ellos. Vemos eso no son incentivos. Por los distintos eso es falta de seguridad. Antecedentes delictivos. Vemos que se matan a candidatos
son las consecuencias de un Estado fallido. La falta de seguridad son consecuencias de un Estado fallido. Y un Estado fallido genera inseguridad. Y la inseguridad genera una grave conmoción social. Y una conmoción social genera la destitución del presidente. Que se demora 4 años en presentar cargos por una Capichi. historia como la famosa de Sinohidro, que creo que se cae de lo obvia y de lo lógica que resulta, pero que evidentemente no se tocó por motivos que nada tienen que ver con el tema jurídico y sí mucho con lo político. Entonces tenemos un país en el que efectivamente el mensaje que recibe Juan Pueblo es que Juan si es que Pueblo. uno hace una cosa que está mal, no es tan grave. Juan Pueblo está sumamente confundido. Lo que busca es organizarse y evitar Juan Pueblo no estas cosas. entiende Lo nada. que existe es una acumulación de penas, no una rebaja de penas. Lo que existe es una preocupación cada vez mayor por sancionar a estos grupos que organizadamente están tratando de afectar el Juan buen orden Pueblo y es el un día a día. ¿Qué es lo que está peyorativo sucediendo en el Ecuador? que se La gente utiliza tiene para hablar miedo en de salir plural en la noche en nombre porque sabe que si del es que pueblo. tiene un mal encuentro no va a encontrar ni la policía ni al Te juez encontré, ni al abogado espérate. para defenderle y Ya tengo. básicamente depende de sí misma. Entonces, mientras no tengamos generado un estado de impunidad, evidentemente el resultado va a ser el narcotráfico, los narcodelitos, los sicariatos, hasta el momento yo no sé si es que esto requiera o no una autorización por parte de la Asamblea, pero creo que un elemental pedido de antecedentes policiales con respecto a los extranjeros que llegan al Ecuador sería una manera de depurar de alguna forma este grupo de gente en la que por supuesto habrá personas maravillosas, pero también hay de las otras. Entonces, hay ciertos controles volvemos al tema. que no se aplican, que no se hacen. El narcotráfico es culpa de los venezolanos migrantes. Xenofobia. Muchas gracias por aportar a estas reflexiones sobre el marco político en el que se desarrolla en el Ecuador y que amerita cambios. Ojalá esos cambios lleguen desde una visión de la iniciativa popular y no sigamos entrampados y con estos candados insalvables en las condiciones actuales. Muchas gracias al ingeniero César Ron, al doctor Juan Cubi y a Raúl Andrade. Bueno, se termina el Buscando la Verdad. Muchas gracias. Por fin. Hasta luego. Buscando la verdad, cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de opinión, La opinión diversa y libre. Democracia a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. Ya viene el segmento Clarito está con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Y luego en XFM el show de la papaya. Antes de despedirme, esta semana lárgate. les recomiendo el programa Controversia en Escena este sábado 8 horas por XFM, Democracia M, Democracia TV. Vamos a abordar el tema Ya lárgate. hacia dónde camina políticamente América Latina, el futuro de la integración regional, el papel de los organismos regionales y la violencia como mecanismo de protesta que afecta a las naciones y a los regímenes democráticos. Invitados, el jurista y escritor paraguayo Benjamín Fernández Bogado, el escritor y analista internacional Jorge Ortiz García y el académico y jurista internacionalista doctor Esteban Santos. De mi parte, muchas gracias a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia. Les deseo un feliz viernes, feliz fin de semana. Dios mediante, estaremos el próximo lunes. Ojalá en condiciones que el país necesita. Normalidad para el desarrollo, la producción y la productividad. Muy buen día. Por fin. A la revista informativa Democracia llegan. Ahora vamos con economía. Oleas, conocidos como los explicadores. Los limitaditos. Para presentarnos, clarito está. Nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio. Los limitaditos.